Las leyes empíricas de los gases. Las leyes de los gases son principios fundamentales que describen el comportamiento de los gases en términos del volumen, la presión, la temperatura y otras propiedades. Las leyes más conocidas son las leyes de Boyle, Charles y Gay-Lussac, que establecen relaciones matemáticas simples entre variables que van a ser las propiedades de los gases en condiciones específicas por medio de constantes matemáticas que se obtienen a través de la experimentación y el planteamiento de gráficas que nos permiten ver las relaciones entre las propiedades de los gases. Muchas, si no es que todas, las leyes empíricas de los gases deben su existencia a un instrumento experimental denominado el manómetro, el cual permite la medición de volúmenes, presiones y temperaturas. De hecho, el manómetro que tenemos en la imagen las mide. Tenemos una medición del volumen por medio de una escala análoga marcada en el cilindro colector del gas. Tenemos una medición de la presión por medio de la aguja análoga y tenemos una medición de la temperatura mediante un instrumento de medición digital. Evidentemente los primeros manómetros no eran tan desarrollados, pero también permitían la lectura de estos tres parámetros. Adicionalmente, lo que tenemos sobre la jeringa o volumen colector es un émbolo. El émbolo puede ser fijo o puede ser móvil. Si el émbolo es móvil, permite un cambio de volumen, lo cual nos permite ver cómo cambia el volumen en términos de un cambio de presión o de un cambio de temperatura. O podemos dejar el volumen fijo, por lo tanto un volumen constante, y ver cómo cambia la temperatura con respecto a la presión y viceversa. Aunque un instrumento tan desarrollado como el que tenemos ahora hace evidente medir las leyes de los gases de manera casi instantánea una detrás de otra en una misma sesión, debemos tener en cuenta que las leyes empíricas de los gases están separadas por décadas una de la otra, porque el mejoramiento de los manómetros tardó mucho tiempo. La primera, por ejemplo, la ley de Boyle, es reconocida como una de las leyes más antiguas de la historia de la ciencia moderna, siendo acuñada por Robert Boyle en 1662. La siguiente ley va casi más de 100 años después, 1787, siendo acuñada por Jacques Charles, un apasionado de los globos. Y luego tenemos la ley de Gay-Lussac, que fue acuñada en 1802. Hay que tener en cuenta adicionalmente que la ley de Charles permaneció oscura por mucho tiempo hasta que Gay-Lussac la volvió a redescubrir y adicionalmente le otorgó el crédito a Charles. También debemos tener en cuenta que estas leyes están muchas veces involucradas en historias sobre el crédito científico. Así, por ejemplo, la ley de Boyle es conocida así en los círculos angloparlantes, porque para los franceses es la ley de Mariotte o ley de Boyle-Mariotte, en honor a Edme Mariotte, un científico francés nacido en 1620 y fallecido en 1684, quien fue un físico y clérigo que realizó importantes contribuciones a diversos campos científicos. La historiografía establece que ambos llegaron a la misma conclusión de la ley de Boyle-Mariotte. Sin embargo, Mariotte llegó a la conclusión en 1676, mientras que Boyle lo hizo en 1662. Y según las reglas de las prioridades científicas modernas, el que lo descubre primero se lleva el crédito. Ahora bien, dada la naturaleza resumida de esta presentación, vamos a hablar rápidamente de cómo vamos a deducir las leyes de los gases empíricas, cómo reconocer sus gráficas y cómo manipularlas para resolver ejercicios sencillos de lápiz y papel. Pero para ello vamos a tener que echar mano de otras dos leyes. La ley de Avogadro para cantidad de sustancia y volumen, que vamos a denominar como la segunda ley de Avogadro, y la ley de Clausius-Clapeyron para los gases ideales,
tradicionalmente conocida simplemente como la ecuación de estado de los gases ideales. Básicamente son 5 ecuaciones que están muy vinculadas, siendo la más importante y la única que merece ser memorizada la ecuación de estado. La ecuación de estado es absurdamente fundamental, no solo por el hecho de que va a contener en sí misma a las otras leyes anteriormente mencionadas, sino que en sí misma contiene a otras leyes que normalmente no se mencionan, como por ejemplo las leyes de la estequiometría fundamental. Así que a partir de la ecuación de estado es que vamos a estudiar no solo la matemática de gases, sino que también vamos a estudiar la estequiometría, es decir, las relaciones entre masas y cantidades de sustancias en reacciones químicas. Por lo tanto, dada su naturaleza absurdamente fundamental, la ecuación de estado debe ser memorizada. Así que los términos de la ecuación de estado son los siguientes. Presión por volumen va a ser igual a la cantidad de sustancia por la temperatura por la constante de los gases ideales, normalmente memorizada como PV igual a nRT. Esa expresión se puede dar tanto para una mezcla de gases, donde no nos interesa la identidad de cada gas, o se puede plantear para un gas particular, que puede ser un gas desconocido que llamamos J, X, Y o lo que sea, o un gas conocido como dióxido de carbono, nitrógeno molecular, oxígeno molecular, hidrógeno molecular, entre otros. Otro aspecto a tener en cuenta es que no nos interesan realmente los apellidos o las fechas de acuñación de las leyes cuando estamos resolviendo ejercicios de lápiz y papel. Lo que nos importa son las condiciones constantes. Entonces, para cada una de las leyes empíricas y para la segunda ley de Avogadro, siempre vamos a tener un parámetro constante que es explícito y un parámetro constante que es implícito. Normalmente el parámetro implícitamente constante es cantidad de gas. Se asume que en el manómetro no hay escapes, por lo tanto la cantidad de sustancia del gas no va a cambiar. Establecido eso, vamos a ver entonces cada una de las leyes. Vamos a trabajar primero la ley de Boyle-Mariotte o simplemente ley de Boyle. Teniendo en cuenta que el apellido al resolver el ejercicio de lápiz y papel nos importa un pepino. Lo que nos importa es la condición explícita y la condición implícita sobre la cual funciona esta ley. Entonces, la condición explícita, que es básicamente una condición que se hace manifiesta en el propio enunciado de un ejercicio de lápiz y papel, es que la temperatura es constante. Pero la condición implícita establece que la cantidad de gas es constante. Entonces, esto lo va a decir el enunciado, esto lo tiene que presuponer a priori el lector, a menos que en el propio enunciado diga que hubo una fuga o que se hizo ingresar más gas. Establecidas las condiciones, tomamos nuestra ecuación de estado. R es una constante de por sí. La cantidad de sustancia es una constante número 1, porque la cantidad de gas es constante, y la temperatura es una constante número 2, porque en el enunciado le van a decir que es constante. Aquí aplicamos una máxima matemática, un axioma, que establece que cualquier operación entre constantes da como resultado una nueva constante, que en este caso la vamos a denominar como la constante molar de Boyle, o simplemente una constante indeterminada. El punto es que aquí ya tenemos la ley de Boyle. Lo único que debemos hacer es expresarla matemáticamente, pasando presión o volumen al otro lado a dividir. En un manómetro normalmente podemos modificar el volumen por medio de un aumento en la presión. Así que vamos a definir que la presión es la variable independiente y el volumen es la variable dependiente. Así que paso la presión a dividir. Por lo tanto, obtenemos una ecuación semejante a la expresión matemática 1 sobre x. En su curso de matemáticas ya debe saber que una gráfica de 1 sobre x debe tener una forma estándar de una curva asintótica que nunca toca los ejes de coordenadas.
solo que en este caso no es una curva ideal, sino el resultado de un experimento, donde en el eje Y vamos a tener la variable dependiente, que es el volumen, y en el eje X la variable independiente, que es la presión. De esta manera podemos decir que al aumentar la presión del sistema, el volumen del sistema debe disminuir. Y viceversa, si la presión disminuye, el volumen debe aumentar. Debe tener en cuenta que cuando se hace esto experimentalmente, durante varias repeticiones, normalmente lo que vamos a tener es una serie de puntos que se aproximan a la curva ideal matemática, pero que no van a ser exactamente la posición de esa curva, debido a errores experimentales que pueden deberse a problemas de calibración del instrumento o a errores experimentales introducidos por el operario de los instrumentos. En cualquier caso, para las leyes empíricas de los gases, las desviaciones del comportamiento ideal matemático eran muy pobres, por lo que podía deducirse muy fácilmente el comportamiento 1 sobre x para la ley de Boyle-Mariotte. Esta ecuación que tenemos aquí de la ley de Boyle-Mariotte es solo una de dos formas, la forma estática de la ley, pues simplemente nos dice cuál es el volumen conociendo el estado de la presión, pero no nos dice cuál podría ser el volumen con una presión diferente. Todas las leyes empíricas de los gases y que se derivan de la ecuación de estado de los gases ideales siempre van a tener dos formas como mínimo y a veces pueden tener más. En cualquier caso, esas dos formas las vamos a denominar como la forma estática y la forma dinámica. Y en la forma dinámica vamos a tener parámetros iniciales y finales. En la forma estática únicamente tenemos parámetros finales. Entonces, ¿cómo vamos a convertir la ley de Boyle-Mariotte de su forma estática a su forma dinámica? Simplemente vamos a dividir la ecuación entre sí misma, pero para el parámetro inicial. Así pues, el volumen final va a estar dividido entre el volumen inicial. La constante, al ser constante entre los estados iniciales y finales, se puede cancelar. La presión final ya está dividiendo, por lo tanto voy a colocar la presión inicial multiplicando, con lo cual obtengo la forma dinámica de la ley de Boyle. Sin embargo, normalmente no se expresa así, sino que se linealiza, de forma tal que todos los iniciales queden a un lado de la ecuación y todos los finales queden al otro lado de la ecuación. Así que voy a pasar la presión final que está dividiendo a multiplicar y el volumen inicial que está dividiendo a multiplicar. Normalmente en esta ecuación no nos interesa la identidad del gas, por lo que esta es la forma más simple de la forma dinámica de la ley de Boyle. Y es con la forma dinámica que resolvemos los ejercicios de lápiz y papel, que se vuelven básicamente reglas de tres inversas, en las cuales yo les voy a dar tres parámetros y ustedes deberán calcular el cuarto, que normalmente será o el volumen final o la presión final. Analicemos ahora la ley de Charles. Nuevamente el apellido y la fecha de acuñación nos importa un pepino. Lo que en realidad nos importa es la condición explícita, que la presión es constante, y la condición implícita, la cantidad de gas es constante. Hecho esto, tomamos la ecuación de estado, PV igual a nRT. Normalmente la identidad del gas no importa en este tipo de enunciados. Convertimos a constantes los términos dados, la presión es constante, la cantidad de gas es constante y R es constante. Paso esta constante a dividir a otras constantes y cualquier operación entre constantes da como resultado una nueva constante. Y esa constante la podemos denominar como la constante molar de Charles. Pero básicamente establece que el volumen es igual a una constante de proporcionalidad multiplicada a la temperatura, que es básicamente la forma simple de una ecuación de la recta con intersecto en el origen. Eso quiere decir que, por ejemplo, el volumen es la variable dependiente y, la constante molar del Charles es la pendiente m y la temperatura es la variable independiente x.
Por lo tanto, esto tiene la gráfica de una recta ascendente simple cuyo origen se encuentra en el punto 00. Entonces, en este caso vamos a tener que la variable dependiente es volumen y la variable independiente es la temperatura. Nuevamente, en estas leyes de los gases, lo difícil era que en el experimento se lograra calibrar lo suficiente como para que se lograra ver la tendencia lineal. Es probable que esta ley se haya tardado tanto tiempo en ser enunciada por el hecho de que los primeros experimentalistas no hubieran logrado ver la linealidad por errores experimentales y su gráfica tomara una forma azarosa como la que estoy dibujando. Sin embargo, a medida que mejorara la tecnología de manómetros y de termómetros, sería más fácil ver la tendencia lineal al disminuir los errores experimentales. Así que los puntos experimentales llegarían a tener una tendencia lineal bastante evidente. Por lo tanto, la gráfica de la ley de Charles es una recta simple. Y al igual que sucede con la ley de Boyle, la ecuación que hemos demostrado aquí es simplemente la forma estática, pues solo me va a decir el volumen final en términos de la temperatura final, conociendo el valor de la constante. Sin embargo, para los ejercicios de lápiz y papel, lo común es emplear la forma dinámica. Entonces, para la forma dinámica tomamos la forma estática y dividimos la ecuación entre sí misma, pero para el parámetro inicial. Así pues, volumen final se divide entre el volumen inicial. La constante es constante entre los dos estados inicial y final, así que se cancela. La temperatura final se divide entre la temperatura inicial. Y expresamos la ecuación de forma tal que todos los finales queden a un lado y los iniciales queden al otro lado. Así que paso la temperatura final a dividir y el volumen inicial a multiplicar. De esa forma, el cociente volumen a temperatura final debe ser igual al cociente volumen inicial a temperatura inicial. Y con esta ecuación podemos resolver ejercicios de lápiz y papel. Y básicamente es una regla de 3 simple, en el cual yo les voy a dar 3 datos y ustedes deberán encontrar el cuarto. Siendo esta ecuación la que sirve para resolver ejercicios de lápiz y papel, la forma dinámica de la ley de Charles. Entonces ahora pasemos con la siguiente ley, la ley de Gay-Lussac. En este caso, la condición explícita es que el volumen es constante y la condición implícita sigue siendo que la cantidad de gas es constante. Conociendo esos dos, vamos a tomar la ecuación de estado y vamos a plantear que el volumen es constante, la cantidad de sustancia es constante y la constante de los gases ideales de por sí es constante. Y cualquier operación entre constantes es igual a una nueva constante. Así que puedo suprimir esos términos y reemplazarlos por una constante, que la podemos denominar como la constante molar de Gay-Lussac. Nuevamente, el valor de esa constante no es necesario conocerlo, no es una constante importante. En cualquier caso, lo que sí es importante es que se forma la ecuación de una recta simple, donde la presión es la variable dependiente, la temperatura la variable independiente y la constante es la pendiente de la recta. El valor de B es igual a 0, por lo tanto esta recta va a salir del origen. Así que la gráfica de esta ley es similar a la gráfica de la ley de Charles, siendo una línea recta simple donde la variable dependiente es la presión y la variable independiente es la temperatura. Y nuevamente lo que tenemos acá es la forma estática, pues solo me dará la presión final en términos de la temperatura final, asumiendo que conozcamos el valor de la constante. Pero para resolver ejercicios de lápiz y papel necesitamos contar con la forma dinámica. Así que tomamos la forma estática y la dividimos entre sí misma. También debemos tener en cuenta que la identidad de gas no importa en este tipo de enunciados. Y lo mismo va a pasar, de hecho, con la ley de Boyle, que queda simplemente como volumen de cualquier gas indeterminado y presión de cualquier gas indeterminado. Pero la identidad del gas va a ser importante en capítulos posteriores. Así que es importante tener en cuenta que los subíndices pueden colocarse o ponerse de acuerdo a las necesidades del cálculo.
Dicho esto, entonces, vamos a dividir la ecuación entre sí misma. La presión final se divide entre la presión inicial. La constante es constante entre los estados inicial y final, por lo tanto se cancela. La temperatura final se divide entre la inicial. Y vamos a dejar todos los finales a un lado y los iniciales al otro. Así que paso la presión inicial a multiplicar y la temperatura final a dividir. Por lo tanto, establecemos que el cociente presión a temperatura es constante entre los estados final e inicial. Y esta es la forma dinámica de la ley de Gay-Lussac con la cual vamos a resolver ejercicios de lápiz y papel. Nuevamente usted va a elegir cuál es la estrategia a seguir. O se memoriza cada una de estas fórmulas individualmente o simplemente se memoriza la ecuación de estado, que de todas maneras hay que trabajarla, y se aprende a modificarla para poder obtener las demás, sin tener que aplicar tanta memoria. Simplemente se aprende a hacer la manipulación algebraica. Finalmente vamos a hablar de una ley que no es una ley empírica en el sentido tradicional. Esa ley surgió como una ley analítica deductiva que emerge de los principios fundamentales de la teoría atómica, pero cuya forma que vemos en el capítulo de gases no es su forma original, es la segunda forma, y por eso la denomino la segunda ley de Avogadro. La segunda ley de Avogadro es especial por varias razones. La más evidente es que sus condiciones son ambas explícitas. La presión es constante, la temperatura es constante. Y no solo explícitas, sino que tienen valores fijos. Generalmente, la segunda ley de Avogadro se plantea para una atmósfera de presión y 0 grados Celsius de temperatura. Y por lo tanto, esas condiciones son denominadas como las condiciones estándar o normales, que fueron elegidas por el físico-químico italiano Stanislao Cannizzaro, quien las utilizó para poder medir las masas de elementos gaseosos como el hidrógeno, el oxígeno o el nitrógeno. Adicionalmente, no es una ley empírica, es una ley deductiva que se deduce a partir de los principios fundamentales de la teoría atómica. Y su forma original, es decir, la primera ley de Avogadro, surge como una expresión en texto, no como una ecuación matemática, siendo planteada en 1811 por el físico-químico conde Amadeo Avogadro. Así que será importante de aquí en adelante memorizarse que cuando hablamos de condiciones normales, significa que la presión es igual a una atmósfera y que la temperatura son 0 grados Celsius o 273.15 Kelvin. Establecido eso, lo que hacemos es tomar la ecuación de estado. Vamos a dejar la identidad del gas para esta ley porque aquí puede o no puede ser importante. Y la segunda ley de Avogadro nos va a servir para poder conectar con esta estequiometría donde la identidad de la sustancia es muy relevante. Entonces, la presión es constante, la temperatura es constante y R es constante. Las podemos cancelar y convertirlas en una nueva constante, que será la constante molar de Avogadro, o como se la conoce realmente es el volumen molar, pero es una constante. El volumen molar bajo las condiciones normales tiene un valor y es 22.41 litros de gas, sin importar la identidad del gas, por cada mol del gas. Y si conocemos cuánto volumen ocupa una mol del gas, podemos pesar ese volumen del gas para determinar cuál será la equivalencia en gramos de ese gas. Por lo tanto, a través de este volumen vamos a poder determinar la masa de una mol del gas. Es como si este volumen representara el volumen de una caja de huevos, pero atómicos, donde no tenemos una docena de huevos, sino un número de Avogadro de huevos. Solo que, a diferencia de la analogía macroscópica donde las cajas de huevos tienen tamaños diferentes, por alguna razón la caja de huevos atómicos siempre tiene el mismo volumen, 22.41 litros en cada mol de sustancia bajo las condiciones normales de una atmósfera y 0 grados Celsius. Ese fue el principio que usó Stanislao Cannizzaro para poder establecer la primera lista de pesos atómicos.
con la que años más tarde Dmitri Mendeleev crearía la primer tabla periódica moderna, que se organizaría por medio de pesos atómicos y propiedades químicas simultáneamente, dando origen a la ley periódica. Pero todo eso es impensable sin la segunda ley de Avogadro y sin la determinación de volúmenes a presión y temperatura constante. La historia es un poco más enredada que lo que acabé de narrar, sobre todo porque en esa época no tenían la expresión mol. Sin embargo, la idea en términos generales es esa. Ya para finalizar, nuevamente la ecuación que tenemos acá es la forma estática. Solo que con la forma estática a veces es más fácil hacer cálculos solo si las condiciones son normales, porque en condiciones normales sabemos el valor del volumen molar, así que no necesitamos hacer un cálculo con condiciones iniciales. Sin embargo, si las condiciones finales e iniciales son diferentes de normales, es decir, donde el volumen molar es diferente de 22.41 litros sobre mol, sí debemos hacer cálculos con la forma dinámica. Tomamos la ecuación y la dividimos entre sí misma. El volumen final va a estar dividido entre el volumen inicial del gas. El volumen molar es constante entre los dos estados, pero no necesariamente igual a 22.41 litros sobre mol. Eso solo se cumple en condiciones normales. Cuando no, lo único que sabemos es que es constante, así que se cancela. La cantidad de sustancia del gas final se divide entre la cantidad inicial de la sustancia del gas, con lo cual obtenemos la forma dinámica de la segunda ley de Avogadro o ley de Avogadro para gases. Pueden haber enunciados para esta ley o para esta ley. Bien, eso sería todo por el momento. En la próxima lección vamos a analizar las modificaciones que podemos plantear a esta segunda ley de Avogadro y a la ley de Clausius-Clapeyron para la ecuación de estado, que son muchas y muy variadas, dependiendo de las condiciones del enunciado. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre los aspectos teóricos de la química de gases. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.